A continuación, el Seguro Social. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta El Seguro Social, un programa orientado a los afiliados, jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Obligatorio, con la conducción del licenciado Henry Llanes. El Seguro Social. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de El Seguro Social y lo hemos invitado para hablar de este tema al economista Fernando Mosquera Cortés, quien fue presidente de la Comisión de Inversiones del IES en los primeros años del presente siglo, y él es catedrático universitario de la Universidad Central del Ecuador y de la Escuela Politécnica Nacional. Él es un experto, él es un conocedor, un investigador, un estudioso de lo que son los temas del seguro social y de la seguridad social. Lo hemos invitado a este programa para hablar cuál mismo es el monto que le debe el Estado al seguro social. Hay cifras y en los distintos medios de comunicación prácticamente hay toda una confusión del manejo de las cifras, porque las autoridades del seguro social, el presidente del Consejo Directivo del IES de manera histórica y el director general del IES asimismo de manera histórica, me refiero histórica de las últimas 2 décadas por lo menos, no le dicen a los afiliados y a los jubilados cuál es el monto de la deuda que tiene el Estado con el IES. Así que el tema de hoy es, ¿cuál es el monto de la deuda que tiene el Estado con el IES, estimado Fernando? Bienvenido. Gracias, estimado Henry. Un saludo a todos los televidentes de este importante programa sobre la seguridad social. Sí, yo creo que es conveniente definir los valores que el Estado le debe a la seguridad social. Hay una confusión producto de que no es una sola deuda. Lo que el Estado le debe a la seguridad social por lo menos tiene 5 vertientes. La más antigua es la conocida como la deuda histórica, que se vino acumulando desde 1951 hasta el año 2007, que es el inicio del gobierno de Rafael Correa, en donde se habían acumulado alrededor de 32.000 billones de sucres, que lastimosamente con la ley de la dolarización, que permitía licuar a 25.000 sucres cada dólar, si es que se hubiera considerado los montos a la fecha que se hacían las diferentes consolidaciones de la deuda del Estado, por varias razones: aportes, falta de pago del 40%, los seguros de los maestros, etcétera, hubieran superado fácilmente los 3.200 millones de dólares, pero se convirtieron en el gobierno de Rafael Correa en 888 millones que prometió pagar. En efectivo lo hizo una pequeña parte y el resto le volvió a entregar bonos. Luego vinieron una serie de consolidaciones entre los representantes del gobierno de ese entonces, el arquitecto Cordero, el economista González, por parte del Consejo Directivo del IES y por el Ministerio de Finanzas, especialmente el economista Rivera, quien fue superministro de Economía y Finanzas. Hay 3 elementos de consolidación. Eso superó los 8.000 millones de dólares a la actualidad con intereses. Esa es una deuda, es una vertiente de la deuda. Por otro lado, el haber emitido la resolución
501, que retiró aportes del 20,6% de los trabajadores, que casi la mitad, más del 10%, iba a pensiones, le rebajaron a la mitad y le subieron a salud, eso generó una descapitalización en el fondo de pensiones que realmente le ha complicado su capitalización. Pero en el caso de salud, esa deuda, cuando el señor Richard Espinosa dijo que no existía deuda a causa de que no se había dictado un reglamento a la Ley de Seguridad Social, para esa fecha ya superaban los 2.500 millones de dólares. Cuando llega el gobierno del señor Moreno, esa deuda primero subió a 3.200 millones y luego superó los 3.800 millones de dólares. Pero lastimosamente, hasta que salga el dictamen de la Contraloría donde decía que sí hay deuda y que se eliminó artificialmente en los balances de la Seguridad Social, quedaron más de 1.500 millones de dólares sin auditar. Es por eso que la deuda de salud este rato supera los 4.000 millones de dólares, producto de varios ítems, y que el representante de los empleadores, el señor Rodríguez Talbot, ha hecho trascendente a la comunidad esta cifra, pero que es la del señor Richard Espinosa cuando contabilizaba el Seguro Social convenientemente la deuda por jubilados catastróficas y menores de 18 años, que era 2.500 millones de dólares. Pero ahí no consta el resto de la deuda que es constituida en todo el gobierno del señor Moreno, y especialmente estos más de 1.500 millones que todavía está por definirse entre prestadores de seguridad social y el Seguro Social. Pero asumiendo que el dato entregado por el señor Rodríguez Talbot es cierto, más los 8.000 millones de dólares que se había acumulado en el fondo de pensiones, tenemos 4 y 8, 12.000 millones de dólares acumulados. Adicionalmente, hay deudas por el seguro campesino, hay deudas por los intereses de estas deudas del Estado hacia la seguridad social, también hay deudas por el fondo de desempleo y también por amas de casa que fácilmente llegan a los 15.000 millones de dólares, tal como se puede ver en el documento adjunto. Y adicionalmente hay un déficit actuarial que supongo no está auditado, de 4.600 millones de dólares, lo cual desde mi punto de vista habría que verificar esa cifra para ver si es cierta mediante una auditoría internacional. Pero supongamos que ese dato sea correcto, las deudas del Estado hacia la seguridad social superan o están cercanas a los 20.000 millones de dólares, lo que el Estado le debe a la seguridad social, por un lado. Y por otro lado, el portafolio de inversiones del BIES tiene papeles del Estado que no son créditos, que no son deudas del Estado, son inversiones del BIES en papeles del Estado, pero es acreedor el BIES y el deudor es el Estado de pagar esas inversiones, superan los 8.000 millones de dólares, los bonos del Estado. Entonces ya estamos hablando de 28.000 millones de dólares, casi un presupuesto general del Estado hacia la seguridad social. Y por eso es conveniente comprender, y dejo a tu ilustrado criterio, las declaraciones del señor presidente de la República respecto a cómo financiar este déficit actuarial que, como estamos hablando, es una pequeña parte, es el 25% del problema general. Exacto. Bueno, yo creo que el dato que yo lo he manejado y que he difundido a los medios de comunicación
a todos los medios de comunicación a los que yo he tenido acceso, yo he partido de esa cifra que tú la has mencionado, Fernando, y que ya la dijiste, esta cifra de los 20,000 millones de dólares en abril pasado, cuando todavía estaba en funciones el expresidente, en ese entonces presidente, licenciado Lenín Moreno Garcés, y allí también hablamos de acuerdo al dato que tú formulaste, la inversión en bonos que en verdad estaba por los 8.500 millones de dólares en inversión en bonos, acción interpuesta, digamos, o impulsada, ¿no?, o realizada por el Seguro Social. Entonces allí sí, claro, la cifra está por cerca de los 30,000 millones de dólares, o bordeando los 30,000 millones de dólares. Yo es lo que he sostenido ante los medios de comunicación, partiendo de la formación y de la investigación tuya, Fernando. Yo siempre tengo una enorme credibilidad y confianza y seguridad a los datos que tú formulas, porque tú eres una persona seria, eres un académico, y sobre todo más allá de lo académico y más allá de haber sido presidente de la Comisión de Inversiones del IES, tú eres una persona muy honorable, muy serio, muy responsable, de manera que de nuestra parte, ahí sí ya me incluyo yo, no le estamos desinformando a la opinión pública, no le estamos diciendo datos falsos, sino esos datos que no han sido refutados ni por el presidente del Consejo Directivo del IES, ni por la directora, hoy en este caso directora general del IES, antes director general, ni tampoco por el gerente del banco del IES, Banco del IES, que se conoce comúnmente, ¿no? Entonces, esas son las cifras que tendríamos, y entramos al otro dato que es público ya, que el presidente de la República, el señor Guillermo Lasso Mendoza, le dio una entrevista a CNN la penúltima semana de julio, y el entrevistador fue Fernando del Rincón, y en esa entrevista dijo el señor Guillermo Lasso de que iba a utilizar las reservas del petróleo, las reservas de la minería metálica y también de los activos de las telecomunicaciones para pagar estas obligaciones que tiene el Estado con el IES, y adicionalmente dijo que iba a constituir un fondo por un plazo de 10 años para honrar las deudas del Estado que tiene pendientes y acumuladas en enormes cifras con el Seguro Social. Y entonces, de manera concreta, ¿cuál sería tu opinión respecto de este planteamiento que ha hecho el presidente Lasso? Que de paso, te quiero decir, Fernando, nosotros hemos formulado ese tipo de criterios desde hace aproximadamente unos 3 años. Desde el año 2018 ya le venimos diciendo al país que como el Estado está con saldos en rojo, tiene enormes déficits, tiene una deuda actual que supera los 63,000 millones de dólares, inconstitucionalmente prevendido el petróleo, ¿no?, ilegalmente prevendido el petróleo a China y a Tailandia, entonces no tiene recursos de dónde sacar para pagar estas obligaciones. Entonces, sí quisiera, en la voz de la persona experimentada, académico, conocedor de la materia, ¿qué te parece estos planteamientos que ha hecho el señor presidente de la República? Antes de contestar el pronunciamiento público internacional del señor presidente de la República, es conveniente que concluya con una idea en lo comentado anterior sobre la deuda del Estado hacia la seguridad social. ¿Por qué no se define las cifras correctas sobre el endeudamiento que constan en la contabilidad del Seguro Social? Y lo más importante, que constan en los 47 exámenes de auditoría hecho por la Contraloría hacia la Seguridad Social, y constan en todas las evaluaciones de la Superintendencia de Bancos, porque bajo su control está la Seguridad Social en la Intendencia de Seguridad Social. ¿Por qué no se quiere definir? ¿Por qué no se quiere hacer caso tanto a la Contraloría, que dice que se forme una comisión interinstitucional para definir la deuda entre el Estado y el Seguro Social, con el arbitraje de la Procuraduría General del Estado?
¿Por qué no se hace caso a la superintendencia de bancos en el mismo sentido? Porque tendría que incluir, una vez definida la deuda del Estado hacia la seguridad social, debería incluir cada año tanto el pago de pensiones como el pago de salud. Y no le interesa a cada gobernante tener esa cifra para no tener que poner en el gasto del presupuesto general del Estado. Pero este momento está llegando a un proceso de iliquidez enorme, tanto en el IES como en el BIES, y por lo tanto necesita definirse estas cifras para que se firme un documento y el Estado en 15, en 20 años haga un plan de pagos a la seguridad social, porque si no, un momento puede quedarse sin recursos para pagar pensiones y puede quedarse sin recursos para atención médica. Ese es lo que hay que insistir para que conste en el presupuesto de cada año la cifra una vez definida, como lo han dicho los órganos de control. Con esto concluyo la primera parte sobre la deuda. Ahora quiero referirme a tu pregunta sobre el comentario, las declaraciones que hizo el presidente Guillermo Lasso a CNN, al periodista Fernando del Rincón, sobre crear un fondo. Se supone que debe ser un fondo mediante un fideicomiso donde vayan activos del Estado para comenzar a pagar esta deuda. El tema que solamente habló el presidente es el déficit actuarial. Y el déficit actuarial es apenas 4.600 millones de dólares, entre comillas apenas, porque eso hay que comprobar si está o no auditada esa cifra. Por lo tanto, es apenas el 25% de las obligaciones que el IES tiene con la seguridad, que el Estado tiene con la seguridad social. La deuda, las acreencias que tiene el Estado con la seguridad social, el déficit actuarial apenas de 4.600 millones de dólares. Y el resto, la deuda de pensiones, la deuda de salud, la deuda del seguro campesino, la deuda de las amas de casa, la deuda del seguro de desempleo, los intereses generados. Esa es la deuda que tienen que informarle adecuadamente al presidente para que tome decisiones respecto a este crucial asunto. Ahí, cuando un gobierno decida incluir año a año en el presupuesto el pago de esta enorme deuda, comenzaremos a pensar de que comienzan y se quiere solucionar este grave problema nacional. Lo demás son simplemente cantos de sirena. El señor César Rodríguez mencionó que en las declaraciones que ha dado para los medios de comunicación, él ha mencionado de que desde el año 2001, el gobierno nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas no ha hecho constar en el presupuesto general del Estado las obligaciones que le corresponde cumplir, en este caso realizar transferencias el Estado al Seguro Social. Y él mencionó, por ejemplo, que en el año 2020 se tenía que haber registrado alrededor de 256 millones de dólares y que solo hizo constar 18 millones de dólares. Entonces, aquí viene toda una maquinaria de perjuicios, ¿no?, al Seguro Social, sobre todo a los afiliados activos y pasivos del Seguro Social. El gobierno nacional se enseñó a vivir y a convivir en el manejo de los recursos de las finanzas públicas, llevándose la plata de los afiliados, ¿no?, como que la plata de los afiliados fuera parte de las finanzas públicas. Entonces, porque aquí es el Ministerio de Economía y Finanzas el que tiene que cumplir esa obligación, pero lamentablemente no lo ha hecho. El artículo 371 de la Constitución de la República es muy claro, que las obligaciones de la Seguridad Social tienen que constar en el presupuesto general del Estado. Y entonces, ¿cómo conciliar las cifras? Porque, como digo, las autoridades del Seguro Social no las dicen. Ellos están callados, ellos están en silencio, ellos están mirando a otro lado. Ellos ni siquiera se dan por enterados, ¿no?, de las deudas que tiene el Estado. Entonces, claro, como son funcionarios del Estado y que inconstitucionalmente también lo dirigen al Estado, porque no sé si lean
lo que dice el artículo 372 de la Constitución de la República, que dice que ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas. ¿La Presidencia de la República acaso no es una institución del Estado? Claro, es la principal institución del Estado, nada más y nada menos, la cabeza de la función ejecutiva. Ella no debería intervenir, ¿no? Pero lamentablemente se viene incumpliendo la disposición constitucional. Por eso es que allí los funcionarios del Seguro Social están prácticamente calladitos. Ellos no dicen nada, absolutamente. No le dicen al país cuál es la deuda que tiene. Ni tampoco les dicen las causas, aparte de estas deudas, ¿no? El tema de la corrupción y otros factores, la misma politización, que son los que menoscaban el patrimonio del Seguro Social y que también es asimismo censurado, digamos, la disposición de la Corte del 372 de la Constitución de la República dice que ninguna institución del Estado tampoco debe menoscabar su patrimonio, pero por los datos que acabas de dar, Fernando, el gobierno, el Estado, el gobierno, los gobiernos de turno han sido reiterativos en menoscabar el patrimonio del Seguro Social porque no han cumplido sus obligaciones. Entonces, pero para el caso de estas deudas, habrá que, bueno, nosotros le hemos enviado al señor presidente de la República, inclusive al presidente actual, ya le hemos dicho lo que le debe el Estado al Seguro Social, y le vamos a decir en el próximo mes a fines de este mes de agosto, ¿no? o al inicio del mes de septiembre, le vamos a enviar un nuevo documento en donde ponemos énfasis en este tema de las deudas, ¿no? En el caso del fondo, que habla, y está muy claro lo que tú dices, lo que está hablando el presidente de la República es del déficit actuarial de 4.600 millones de dólares, y de las otras deudas, entonces, ¿cómo tendría que hacer el gobierno, el Estado, las autoridades del IES, para que hagan realidad esas deudas? ¿Cuál sería el camino, la sugerencia, la alternativa, yo no sé, para que esto se concrete? Todo radica en la deficiencia que ha sido observada tanto por la Superintendencia de Bancos, que ha sido observada por la Contraloría, y lo dice claramente el informe de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. El problema es el gobierno corporativo. Quien está presidiendo el gobierno corporativo de todo gobierno ha sido el representante del Ejecutivo, y por lo tanto él tiene que hacer lo que le disponga el Ejecutivo, lo que le disponga el Ministerio de Finanzas, y no el interés de afiliados y jubilados. Eso es necesario reformular, y por lo tanto no hizo caso la Asamblea de ingrata recordación anterior de eliminar este problema tanto en el directorio del Consejo Directivo del IES como en el directorio del BIES, y salió con una ley muy mal hecha que no acató la disposición del Tribunal Constitucional y fue vetada totalmente por el actual presidente de la República, y esto volverá a tratarse dentro de pocos meses más, alrededor de 9 meses más, una nueva ley que acepte la sentencia del Tribunal Constitucional sobre este problema del gobierno corporativo, tanto del IES como del BIES. Esa será el comienzo de la solución en la parte política y de conducción adecuada para los intereses de jubilados y afiliados. Mientras tanto, que en el tema económico, el gobierno debe incluir en el presupuesto de cada año el pago, una vez que se haga caso tanto a la Contraloría como a la Superintendencia, y termine por definir el fondo de la cuantificación de las acreencias del Estado hacia la seguridad social, y la propia Contraloría le indica a la Procuraduría General del Estado que tiene que ser el árbitro justo entre los intereses de los afiliados y los intereses del Ejecutivo. Ahí comenzarán a solucionarse los problemas de la seguridad social. Muchas gracias, estimado Fernando. Vamos a estar pendientes, sobre todo que para el año 2022 tiene que constar en el presupuesto general del Estado el gobierno las obligaciones que tiene de acuerdo a la ley y que tienen que ser incluidas, registradas en el presupuesto del año que viene, y así como también lo que tú acabas de mencionar, un cronograma de pagos de las enormes deudas. Estas dos cosas vamos a estar realizando seguimiento en las próximas semanas.
Te agradezco, estimado Fernando, y nos estaremos viendo en los próximos programas. Muy amable por atender nuestra invitación. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó El Seguro Social, un programa orientado a los afiliados, jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Obligatorio, con la conducción del licenciado Henry Llanes. El Seguro Social.